Primero que nada, muy buenas tardes, estimado profesor y estimados compañeros. Dando inicio a este excelente ciclo de exposiciones, bueno, somos el grupo número 1, estamos conformados por mi persona, Edixon Aguilar, por la señorita Jacqueline Urrieta, señor Duque Jonathan, señor Andasoro Javier, la señorita Mora Jenny y la señorita Yusneidi González. Nosotros a continuación vamos a exponer con referencia a los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Estos sistemas, ¿verdad?, no son más que un conjunto de normas, instituciones y mecanismos creados por la comunidad internacional para reconocer, garantizar y supervisar que los derechos fundamentales de todas las personas sean cumplidos mucho más allá de las fronteras de cada estado. Por supuesto, para todos aquellos países suscritos. Se estructuran principalmente en un torno a la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, la Organización de las Naciones Unidas es aquel ente que los rige. Estos sistemas poseen una visión general. Los sistemas de protección de derechos humanos internacionales, como ya lo dije, son un conjunto organizado de normas por medio de los cuales se hacen cumplir o creados para garantizar el respeto a la dignidad humana a nivel global y a nivel regional. Es por ello que se estructuran de esa forma, se estructuran de manera universal, dirigidos por la Organización de las Naciones Unidas, y de forma regional, muy específicamente por sistemas como la Organización de Estados Americanos y el Consejo de Europa y el Consejo de África. Los actores principales, por supuesto, son los estados, son los principales responsables de respetar y garantizar los derechos humanos, de ratificar los tratados y de cumplir y hacerlos cumplir. Igualmente, en esos actores también encontramos las organizaciones internacionales, como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas, los cuales crean normas, supervisan y coordinan acciones. Y igualmente, organismos de protección, como el Consejo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los cuales vigilan, juzgan y emiten decisiones sobre violaciones. ¿Verdad? Entre estos sistemas internacionales podemos nombrar ciertas ONG, los cuales se encargan principalmente de la defensa de los derechos humanos y pueden denunciar violaciones y promover su protección. En cuanto al alcance de estos sistemas, el alcance se refiere hasta el lugar donde pueda llegar su influencia. Entre estos alcances está el alcance geográfico, que lógicamente es el alcance universal por medio de la ONU. El alcance jurídico, ya que los estados que la ratifican muchas veces tienen dentro de esta normativa son normas vinculantes, o sea, de cumplimiento obligatorio para aquellos países suscritos. Igualmente tenemos el alcance subjetivo, el alcance funcional, es cuando los sistemas cumplen varias funciones, como la promoción, la difusión y la educación en derechos humanos. Y finalmente el alcance temporal. Actúan sobre violaciones presentes y futuras. En algunos casos pueden analizar violaciones pasadas si el Estado ya estaba para ese momento obligado en el tratado. Bueno, esto es un breve preámbulo de lo que son estos organismos. Ahora vamos pues con la explicación como tal, comenzando por supuesto con la Organización de las Naciones Unidas. A continuación mi compañero que lo va a explicar. Sistemas, ¿verdad?, no son más que un conjunto de normas, instituciones y mecanismos creados por la comunidad internacional para reconocer, garantizar y supervisar
que los derechos fundamentales de todas las personas sean cumplidos mucho más allá de las fronteras de cada estado, por supuesto para todos aquellos países suscritos. Se estructuran principalmente en un torno a la Organización de las Naciones Unidas, es decir, la Organización de las Naciones Unidas es aquel ente que los rige. Estos sistemas poseen una visión general. Los sistemas de protección de derechos humanos internacionales, como ya lo dije, son un conjunto organizado de normas por medio de los cuales se hacen cumplir o creados para garantizar el respeto a la dignidad humana a nivel global y a nivel regional. Es por ello que se estructuran de esa forma, se estructuran de manera universal, dirigidos por la Organización de las Naciones Unidas, y de forma regional, muy específicamente por sistemas como la Organización de Estados Americanos y el Consejo de Europa y el Consejo de África. Los actores principales, por supuesto, son los estados, son los principales responsables de respetar y garantizar los derechos humanos, de ratificar los tratados y de cumplir y hacerlos cumplir. Igualmente, en esos actores también encontramos las organizaciones internacionales, como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas, los cuales crean normas, supervisan y coordinan acciones. Y igualmente organismos de protección, como el Consejo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los cuales vigilan, juzgan y emiten decisiones sobre violaciones. ¿Verdad? Entre estos sistemas internacionales podemos nombrar ciertas ONG, los cuales se encargan principalmente de la defensa de los derechos humanos y pueden denunciar violaciones y promover su protección. En cuanto al alcance de estos sistemas, el alcance se refiere hasta el lugar donde pueda llegar su influencia. Entre estos alcances están el alcance geográfico, que lógicamente es el alcance universal por medio de la ONU. El alcance jurídico, ya que los estados que la ratifican muchas veces tienen dentro de esta normativa son normas vinculantes, o sea, de cumplimiento obligatorio para aquellos países suscritos. Igualmente tenemos el alcance subjetivo, el alcance funcional, es cuando los sistemas cumplen varias funciones, como la promoción, la difusión y la educación en derechos humanos. Y finalmente el alcance temporal. Actúan sobre violaciones presentes y futuras. En algunos casos pueden analizar violaciones pasadas si el Estado ya estaba para ese momento obligado en el tratado. Bueno, esto es un breve preámbulo de lo que son estos organismos. Ahora vamos pues con la explicación como tal, comenzando por supuesto con la Organización de las Naciones Unidas. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jacqueline Urrieta y hoy les hablaré sobre el Consejo de Derechos Humanos. Es un órgano de la ONU que promueve y protege los derechos humanos a nivel global. Se compone por 47 Estados miembros elegidos por la Asamblea General por 3 años. Sus funciones principales son el examen periódico universal, evaluar los derechos humanos en todos los países, dar recomendaciones, procedimientos especiales, designa expertos que investigan temas específicos o situaciones en países, tratamiento de violaciones, debatir y emitir resoluciones sobre violaciones graves, promoción y cooperación, fomenta el diálogo y la asistencia técnica entre países. Entre sus características está que no es un tribunal, no dicta sentencias, sus decisiones son recomendaciones, no son obligatorias. Su importancia es que supervisa globalmente los derechos humanos y visibiliza violaciones. Comités de tratados, que son grupos de expertos
que supervisan el cumplimiento de tratados internacionales de derechos humanos por parte de los estados. Algunos ejemplos importantes son el Comité de Derechos Humanos supervisa el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Otros comités se enfocan en temas como derechos económicos, sociales, la tortura, la discriminación contra la mujer y los derechos del niño. Sus funciones principales son examinar informes. Los países presentan informes sobre su cumplimiento, emitir observaciones, señalan problemas y proponen mejoras. En algunos casos las personas pueden presentar quejas si el Estado lo acepta, interpretar tratados, explican el contenido de los derechos. Sus características son que son técnicos, no políticos, y sus decisiones tienen grado de autoridad, aunque no son siempre obligatorias. Controlan el cumplimiento de derechos humanos y dan voz a las personas a nivel internacional. Estos órganos son muy importantes para garantizar que se respeten los derechos humanos en todo el mundo y para ayudar a los países a mejorar sus leyes y políticas. Hablar de el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hoy les explicaré cómo funciona el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA. Todo esto se basa en el Pacto de San José, la Convención Americana. Este tratado es la pieza clave porque obliga a los estados en nuestra región a proteger los derechos fundamentales como la vida, la libertad y la integridad personal. Los órganos. Para que esto se cumpla, existen dos organismos principales, que son el CIDH y la Corte Interamericana. ¿Qué es el CIDH? Es la primera instancia que recibe las denuncias de las personas que sienten que su país no les dio justicia. Ellos investigan y dan recomendaciones al Estado. La Corte Interamericana es el tribunal judicial. Si un caso no es resuelto en la comisión, pasa a la Corte. Sus sentencias son vinculantes, es decir, que el país está obligado por ley a cumplir lo que decidan y a reparar a las víctimas. Un punto muy importante son las medidas cautelares que permiten al sistema actuar rápido en casos de extrema urgencia para salvar vidas. Y en conclusión, yo les puedo decir que este sistema es nuestra última red de seguridad. Cuando los tribunales en nuestro propio país fallan, tenemos esta instancia internacional para buscar justicia. Y esto no solo ayuda en casos individuales, sino que obliga a los gobiernos a mejorar sus leyes para todos nosotros. Como un punto extra, me gustaría hablarles del dato sobre la sede geográfica. Un detalle muy importante es que la comisión tiene su sede en Washington, D.C., pero la corte está en San José de Costa Rica. Esto separa el brazo político del brazo judicial. También me gustaría decirles cuál es el concepto de la víctima directa. A diferencia de otros sistemas, aquí cualquier persona, grupo o persona, incluso en una ONG, puede presentar una denuncia contra el Estado sin necesidad que el gobierno esté de acuerdo. Ok, buenas tardes. Bueno, siguiendo con la dinámica de la exposición, me toca hablar sobre la Organización de las Naciones Unidas. En esta oportunidad le voy a hablar de tres instrumentos clave, lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, creada en 1948. Bueno, este es un documento fundamental, ¿verdad? Que establece los derechos básicos que deben ser garantizados por todos los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, religión o cualquier otra condición humana. Se compone de 30 artículos que abordan derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Por otra parte, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles, ¿verdad? Creado en 1966. Este pacto complementa lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos en lo que corresponde a los derechos civiles y políticos específicos, como lo es el derecho a la vida, ¿verdad? El derecho a una libertad de expresión y a un juicio justo y a la protección contra la tortura. También establece obligaciones para los estados en cuanto a la protección de estos derechos. Y como tercer instrumento clave es lo que es el Pacto Internacional de los Derechos
económicos, sociales y culturales, también creada en 1966. Este pacto se enfoca, ¿verdad?, en los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo el derecho al trabajo, a una vida adecuada, a la educación y a la salud. Reconoce la importancia de estos derechos para el desarrollo humano y el bienestar. Como órganos que representan estos instrumentos, tenemos el Consejo de Derechos Humanos, ¿verdad? Es un órgano intergubernamental responsable de promover y proteger los derechos humanos en todo el mundo. Realiza revisiones periódicas de las situaciones de los derechos humanos en diferentes países y puede crear mecanismos para abordar las violaciones. Como segundo órgano tenemos el Comité de Tratados en este caso sería el Comité de Derechos Humanos. Este comité supervisa la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde evalúa informes de Estado sobre el cumplimiento del pacto y emite observaciones y recomendaciones. Y como tercer órgano tenemos el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que este viene a actuar como el principal defensor y promotor de los derechos humanos ante la Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, ella coordina esfuerzos para abordar violaciones y apoyo a los estados en la implementación de estándares de los derechos humanos. En esto pues se ejecuta una serie de procedimientos. ¿O cómo se ejecutan estos procedimientos? Bueno, los procedimientos de estos órganos incluyen la revisión de informes periódicos de los estados, la realización de la investigación sobre la violación de los derechos humanos y la emisión de recomendaciones, ¿verdad? Y la creación de mecanismos especiales, como los relatores especiales, para abordar las situaciones específicas en cuanto a los derechos humanos, ¿verdad? Y difundir, organizar sesiones de conferencias para discutir y promover los derechos humanos a nivel global. Este marco busca asegurar que los derechos humanos sean respetados y promovidos en todo el mundo, así como proporcionar herramientas y mecanismos para abordar las violaciones y fomentar un entorno donde se respeten dichos derechos. Sistema europeo. Como órgano principal está el Tribunal Europeo sobre los Derechos Humanos. Es un tribunal internacional que tiene sede en Estrasburgo. Este órgano recibe demandas de personas contra el Estado. Ahora, ¿cómo funciona? La persona presenta una demanda ante el tribunal. El tribunal analiza si se violó alguno de los convenios y luego emite una sentencia de obligatorio cumplimiento. Ahora, el Estado debe cumplir con la reparación y cambios legales que a esa persona o a ese grupo de personas se le haya afectado. Como características claves tenemos que permite realizar demandas individuales. Sus decisiones son vinculantes, ha influido en las leyes de muchos países europeos y es uno de los sistemas más eficaces del mundo. Su importancia: garantiza protección real a los ciudadanos europeos, obliga a los estados a respetar los derechos fundamentales y ha desarrollado una amplia jurisprudencia en el ámbito de derechos humanos. El sistema europeo se basa en el Convenio Europeo y el Tribunal Europeo, ofreciendo una protección efectiva de los derechos humanos en Europa. Mi nombre es Yunaidi González. Les voy a hablar sobre el sistema europeo y el sistema africano. El sistema europeo de los derechos humanos es uno de los sistemas regionales más desarrollados para la protección de los derechos humanos en Europa. Es un conjunto de normas e instituciones creadas en el marco del Consejo de Europa para garantizar los derechos fundamentales en los países europeos. Su instrumento principal establece los derechos como el derecho a la vida, prohibición a la tortura, libertad de expresión, derecho a un juicio justo. El órgano principal es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es un tribunal internacional, tiene su sede en Estrasburgo, Francia. Recibe demandas de personas contra estados. ¿Cómo funciona este tribunal? Una persona presenta una demanda ante el tribunal. El tribunal analiza si se violó el convenio, emite una sentencia obligatoria. El Estado debe cumplir reparación y cambios legales. Una de las características principales son: permite demandas individuales directas, sus decisiones son vinculantes,
es uno de los sistemas más eficaces del mundo. Ha influido en las leyes de muchos países europeos. El sistema europeo se basa en el Convenio Europeo y el Tribunal Europeo, ofreciendo una protección fuerte y efectiva de los derechos humanos en Europa. El sistema africano de los derechos humanos es el conjunto de normas e instituciones que protegen los derechos humanos en África, en el marco de la Unión Africana. Su instrumento principal es velar por los derechos individuales, derechos de los pueblos colectivos, deberes de las personas. Los órganos principales son la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. Recibe denuncias de personas y organizaciones, investiga violaciones de derechos humanos, emite recomendaciones. La Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos es un tribunal internacional. Dichas sentencias obligatorias ordena reparaciones a las víctimas. Se presenta una denuncia. La comisión analiza el caso, puede enviarse a la corte emite una sentencia obligatoria. Una de las características claves son que protege los derechos individuales y colectivos, reconoce deberes de las personas, algo único, permite acceso internacional a la justicia, es un sistema en desarrollo, menos consolidado que el europeo. Su importancia es que refuerza la protección de los derechos humanos en África, promueve la justicia internacional, considera las realidades culturales y sociales del continente. El sistema africano combina la comisión, investiga y la corte decide, destacándose por reconocer también los derechos de los pueblos y los deberes individuales. Gracias.